Hola, ¿cómo están, presencia? ¿Cómo les va? Un sábado más de bendición que entra a sus hogares, ¿sí? A través de la palabra que vamos a soltar en esta noche, una palabra que me dio Dios, ¿sí? Bendecimos a todo el NOA, a cada provincia de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, La Rioja y por supuesto que Catamarca. Así que bendecimos esta tierra porque es una tierra donde va a fluir la bendición de Dios. Amén. Bueno, hoy le puse a esta palabra que les voy a compartir: la cruz me da autoridad. Y vamos a empezar una serie de mensajes para ver cómo esa autoridad que Cristo ganó en la cruz nos la cedió a nosotros, ¿sí? ¿Y para qué? Para que hagamos qué, en qué área nos beneficia, en qué área nos hace libres, ¿sí? Así que bueno, si estás ahí, escribime, ¿sí? ¿Cómo se llama este mensaje? La cruz me da autoridad. Hoy vamos a ver la lección, vamos a decir así, o prédica, o mensaje de la serie La cruz me da libertad, ¿sí? Primero decirte que la cruz, porque ¿quién murió en la cruz? Jesús murió en la cruz, el Hijo de Dios, que cuando estuvo acá en la tierra fue 100% hombre, ¿sí? Y 100% Dios también, ¿sí? Porque él era el Hijo de Dios y él es parte de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios trino o en un Dios triuno, que son tres en uno, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, el Hijo vino a dar su vida por nosotros, por la humanidad, pero más precisamente, hacerlo algo personal. Él vino a dar su vida por mí. Lo podés escribir ahí o tipear: Jesús vino a dar su vida por mí. Dice la palabra que él se despojó de toda esa realeza, ¿sí? Que tenía allá en el cielo, estando con Dios, porque él es Dios también, pero es hijo. Y cuando él vino a la tierra, se sometió a vivir como un ser humano, como uno más de nosotros, pero íntegro, dice, para con Dios. Y él nos enseñó para que nosotros, hoy por hoy, podamos parecernos a él, ¿no? Pero volvamos a la cruz. Él dio su vida allí, ¿sí? Y dice que al dar su vida, él nos dio un montón de beneficios con la cruz. Con ese sacrificio de derramar su sangre allí, él nos dio un montón de beneficios que como hijos e hijas de Dios tenemos y que a veces no conocemos, y si no lo conocemos no podemos fluir en eso que no conocemos, ¿sí? Entonces, él también dijo de sí mismo, Jesús, que él era la puerta, que nadie viene al Padre si no es a través de él, ¿no? Y como Cristo es la puerta, él nos dio acceso a un montón de cosas que yo solamente te voy a mencionar algunas y otras menos voy a tratar hoy, y voy a hablar y te voy a enseñar o a ministrar e impartir en esta noche. Amén. Entonces, Cristo es la puerta, ¿a qué? A nuestra salvación, a nuestras bendiciones, a la revelación, a la salud, a la sabiduría, a nuestra promoción, a los recursos, porque Él es nuestra provisión, ¿no? Por medio del sacrificio que Él realizó en la cruz. Nosotros siempre estamos acostumbrados a hablar de la majestad de Cristo, de la grandeza de Él, ¿sí? Como Hijo de Dios, como parte de esa Trinidad. Pero Él también quiere que nosotros podamos saber todos esos sufrimientos que Él padeció allí en la cruz, ¿sí? Fue
atravesado con una lanza, fue cuando tenía sed le dieron vinagre, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron las manos y los pies con unos clavos, ¿sí? Re gruesos. Y todo eso, aparte de la burla, aparte de todo lo que vivió, ¿no? Él pudo dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque todo eso que él vivió ahí es para pagar nuestros pecados. Y a veces nosotros nos quedamos ahí, que él nos salvó, que él nos perdonó y listo, ¿sí? Pero él quiere una relación, como estábamos viendo en todo presencia de Dios, que él quiere una relación de amor, de intimidad. Y sabes que en estos días, en base a esto que te estoy diciendo, el Señor golpeó con una frase a mi vida que fue de alto impacto, porque me dijo, mis hijos creen que conocerme es a través de leerme o de que alguien cuenta de mí, cuando yo lo que quiero es una relación íntima con cada uno de ellos y permitir que ellos me conozcan. Y yo dije, wow, Señor, sí, es eso lo que se está soltando, pero escucharlo de parte de Dios de primera mano es algo que te eriza la piel, ¿no? Los pelitos. Y yo quiero decirte eso también, recordarte que Cristo no quiere que lo conozcas a través de la lectura, de la palabra y leerla así como leemos cualquier lectura, sino que puedas conocerlo a Él como persona, que puedas saber cada día algo nuevo de Él. Siempre nos quedamos en que Dios es nuestra provisión, de que Dios es nuestro sanador, de que Dios es nuestro libertador. Y eso está muy bien, pero lo que ya experimentamos es para agradecerle a Dios. Pero hay otro montón de carácter y de vida de Dios que se quiere expresar a través nuestro cada día. Así que cada día nuevo, disfrutarlo a Él y experimentarlo de una manera única y diferente. Déjate sorprender en cada encuentro que vos tengas con Él. Déjate sorprender porque Él viene con algo nuevo para tu vida. No es más de lo mismo, no es lo viejo, sino que es algo nuevo. Dice la palabra que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón humano, son las cosas que Dios tiene preparada para los que le aman. Y yo sé que en el NOA y en todo Argentina y en todo el mundo hay un montón de gente que ama a Dios. Amén. Vos sos uno de ellos, porque sos un hijo y una hija de Dios. Así que amás a tu amado, a ese Jesús que lo dio todo por amor de vos y de mí. ¿Sí? Pero quiero seguir, ¿sí? Dice la palabra, ¿sí? En Salmo 32, 1, 2, dice que accedemos por medio de la cruz al perdón de nuestros pecados. Dice que fuimos perdonados, ¿sí? Perdonados. Y como fuimos perdonados, fuimos insertados, reinsertados nuevamente a ese plan divino. Y recordemos cuál era el plan divino. El plan que siempre tuvo Dios es que nosotros, como creación de Él, siendo creados a imagen y semejanza de Él, porque Él le habló al resto de la Trinidad y dijo, hagamos. Se pusieron los tres de acuerdo. ¿Para qué? Para crearnos, ¿sí? Para crear al ser humano. Y dijeron, soplemos aliento de vida en él. O sea que la parte de nuestro espíritu, todo esto es repaso porque ya lo vimos, la parte nuestra que tiene en contacto con el Dios eterno, con el Dios que todo lo puede, pero también con el Hijo que dio su vida para que nosotros seamos perdonados, es nuestro espíritu. Es esa parte que Dios sopló en nuestro interior. Y yo te voy a leer ahí en Salmos, ¿sí? Para que veamos bien Salmos 32, 1 y 2, ¿sí? Vamos a leer ahí.
Dice, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay iniquidad. ¡Wow! ¡Qué texto este!, ¿no? Y después en el 11 dice, ustedes, los hombres justos, o sea, como ser humano, hombre y mujer en género, ¿sí? Alégrense y regocíjense en su Señor, y ustedes, los que de recto corazón, canten, todos llenos de alegría. Mira si tenemos motivos para cantar y adorar al Señor, que fuimos perdonados, que todo lo que Él sufrió en la cruz era lo que nos tocaba a nosotros, por solamente ser humanos y haber nacido en esta tierra, ¿no? Y que fuimos heredando ese pecado desde Adán y Eva y fueron pasando años tras años, generación tras generación, antepasado y a los linajes, ¿sí? Y tener esa palabra en nuestro ahí, linaje, ¿sí? ¿Y cómo fuimos insertos? Mediante la cruz y a través de una relación de amor voluntaria con Dios, con ese Dios, y cuando digo Dios hablo de Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Después otro de los beneficios es que fuimos justificados. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Que justificados, ser declarados justos y absueltos a través de juicio, de culpa y de pena. O sea, que nosotros por haber transgredido y por haber nacido en pecado, y sin contar toda la metida de pata que nos mandamos, ¿no? Teníamos que ser enjuiciados, culpabilizados y darnos una pena. Pero Cristo vino a través de ese sacrificio que hizo en la cruz para ser justificados. O sea que nos hizo justos, nos absolvió de todo eso. Qué maravilloso que es el Señor. Si podés escribir ahí, gracias Señor, porque soy justo a través de la cruz, ¿sí? Y vamos a leer para esto, para reafirmar en Romanos 3:24. ¿Sí? Vamos a tocar muchos textos hoy. ¿Sí? Se me perdió Romano. Romanos 3:24. ¿Sí? Y en Romanos 3:24 dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. ¡Wow! Mediante Él fuimos hechos justos. ¿Y cómo lo hizo? En forma gratuita, solamente por amor a vos y a mí, ¿sí? Y a toda la humanidad, por supuesto. Y también hay otra palabra que aparece acá, en lo que leímos, pero que dice fuimos redimidos. Y a veces la gente no sabe, porque nosotros decimos usamos todas estas palabras, ¿sí? Pero no saben qué es ser redimido. Ser redimido es la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o castigo. Lo vuelvo a repetir. Acción de liberar a alguien de un sufrimiento o castigo. ¿Sabes qué? Nosotros fuimos hechos libres de todo sufrimiento y de todo castigo que nos correspondía por el solo hecho de ser humanos, ¿sí? Pero también dice que hay otra acepción para la palabra redimido y quiere decir recuperar algo que se había perdido. ¿Les suena familiar? ¿Quién vino a recuperar algo que se había perdido que dice en Lucas? Cristo.
¿sí? Cristo Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, ¿sí? Y dice que o que se encontraba retenido por deuda. ¡Wow! ¿Viste como cuando te embargan algo que vos por falta de pago no podés cumplir con ese compromiso que habías realizado y vienen del banco o vienen de una financiera, ¿no? Y se quedan con algo para cubrir el valor de esa deuda. Entonces Cristo vino a redimirnos de toda maldad, hacernos libres de todo el castigo que nos correspondía, de todo el sufrimiento de este mundo, ¿sí? Y en Efesios 1:7, ¿sí? Dice, en Él, o sea, en Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. ¡Qué formidable esto! El Señor es maravilloso. ¡Cuánto amor!, ¿no? ¡Cuánto amor por vos y por mí! ¡Cuánto amor! Y sabes que el Señor me estuvo ministrando y enseñándome algo nuevo, ¿sí? Y yo te lo quiero impartir para que Dios me siga dando cosas nuevas, ¿sí? Porque si yo las mezquino y las guardo, no pasa nada, pero si las suelto y las imparto de acuerdo a lo que Él me dio, Él me va a seguir dando para que te siga compartiendo a vos. Y sabes que aquí en el Salmo 32 que leímos antes, dice que Él nos libertó de toda iniquidad. Y yo fui a averiguar esa palabra iniquidad, la escuché mucho, pero yo quería saber más. ¿Y sabes lo que significa? Iniquidad significa maldad, perversión, abusos, actos de injusticias, actos contrarios a los principios de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra abarcativa!, ¿no? ¿Y cuántas veces habremos hecho cosas, ¿no? Ha encontrado maldad en nuestro corazón, perversidad, abuso, pero no solamente nosotros, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, ¿sí? Y Él viene a vivir dentro nuestro, y por medio de su sangre, Él nos hace libres, nos perdona, como vimos, nos justifica, nos redime, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Hay una cuestión que está en Éxodo 34:7, ¿sí? Y vamos a buscarlo. Éxodo 34:7, Éxodo es el segundo libro de la Biblia, perteneciente al Pentateuco, ¿sí? A los 5 primeros libros. Y dice, es misericordioso el Señor, por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al culpable, y castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y sabes que yo estuve meditando acerca de, como te dije, de todos los alcances del sacrificio de Jesús allí en la cruz del Calvario, ¿sí? Y hay una de las cosas que Dios me ministraba en este tiempo, que es que Él nos vino a salvar de nuestros pecados, pero también nos vino a salvar genéticamente. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto que nos vino a salvar genéticamente? Bueno, la genética, ¿qué es? Habla de genes, es nuestro ADN, ¿sí? Nuestro ADN. Yo, por ejemplo, dicen que me parezco mucho a mi papá, porque si me pareciera a mi mamá, tendría que ser petiza, colorada, de ojos claros, ¿no? Y ustedes, los que me conocen,
de frente a frente, no soy colorada, no tengo ojos claros y no soy petiza, ¿no? Pero tengo otros genes de mi mamá, que yo los veo en mi cuerpo, los reconozco, hasta incluso gestos. Pero reconozco en mí, por ejemplo, el color de pelo de mi papá, los ojos grandes de mi papá, ¿sí? Y hay un montón de cosas que me parezco a mi papá. Entonces yo decía, Señor, ¿qué es esto de los genes? ¿No? Porque si vos viniste a salvarlo, a traer salvación de la genética, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? ¿Y sabés qué me estaba queriendo decir? Que Cristo vino a cambiar los genes tuyos y míos, de su pueblo. ¡Wow! ¿Y cómo es esto? Porque en los genes, que es la parte más minúscula del ADN, está allí toda la carga, ¿sí?, del color de ojos, incluso también de enfermedades, ¿sí?, de apariencia física, como ustedes ven que hablábamos, la nariz, los ojos, el color, el pelo, la altura, todo eso, están los genes. Pero también están los genes las enfermedades. Y viste que muchas veces vos cuando vas al médico te pregunta, ¿tu papá era hipertenso o tu mamá? Alguien tuvo ACV en la familia, un accidente cerebrovascular, para los que no saben lo que es ACV, ¿no? Te empieza a preguntar, ¿hay alguien que tenga diabetes? Te empieza a preguntar todo eso. ¿Y por qué te pregunta? Porque es muy probable que vos, si tu padre o tu madre tuvieron algunas de esas enfermedades, vos también la hayas heredado. ¿Por qué? Porque está en la carga genética en los genes, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, ¿sabés qué? A raíz de lo que leímos en Éxodo 34:7, ¿sí?, esas cosas que se hicieron, que son iniquidades, y volvemos a repetir, maldades, perversidades, abusos, actos de injusticia, actos contrarios a la moral de Dios o de los principios del reino. ¿Y qué son esos? ¿Te acordás? No matarás, ¿sí? No tomarás lo ajeno, o sea, no robarás a nadie, no mentirás. Y todas esas cosas, ¿sí?, están en nuestro ADN que vivieron o hicieron nuestros antepasados. Y esa carga de iniquidad está en los genes nuestros, tuyos y míos, ¿sí? Y a veces nosotros pensamos y decimos, ¿cómo puede ser? Jesús murió en la cruz, Dios Hijo murió en la cruz para que yo sea sano. ¿Cómo es que yo no puedo ser sano? ¿O cómo puede ser que, por ejemplo, si Cristo es mi provisión, yo abro un negocio y lo tenga que cerrar, vuelvo a abrir otro, me va mal, vuelvo a abrir otro y me va mal? O señoritas o varones que, por ejemplo, son muy apuestos, son buena gente, pero pasan los años y siguen en soltería. O personas que por ahí agarran y dicen, sí, yo conozco a Dios, pero la depresión se hace sentir en mí. ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Bueno, sabes que todo esto está en los genes. Todo esto de tus antepasados está en los genes. Y Cristo vino a libertarnos de eso también, a través de su sangre. Y sabes que al principio Dios me llevaba, y vamos a leerlo para que veas lo que te estoy diciendo, porque parece algo loco, porque capaz que nunca lo escuchaste. Dice en Génesis 5:1,
Dice, este es el libro de los descendientes de Adán, ¿no es cierto? El día en que Dios creó al hombre, le hizo a su semejanza. ¿Sabés cuál es la palabra semejanza ahí? Genes, genética, ¿sí? Y después dice, los creó hombre y mujer y los bendijo. El día en que fueron creados le puso por nombre Adán. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza. O sea, que a ver, Dios nos creó, como te dije al principio, hombre y mujer, ¿sí? Con todos los genes divinos, toda la genética perfecta. No había ninguna fisura en esa genética divina al principio, como fueron creados Adán y Eva. Pero después ellos pecaron. Y todos sabemos, comieron del árbol que no tenían que comer en vez de comer del árbol de la vida que es Cristo. ¿Sí? Y entonces, cuando ya pasaron ellos a vivir en naturaleza caída, dice que engendraron a un hijo. Y ese hijo fue a imagen y semejanza de Adán. O sea, que tenía la genética caída ¿de quién? De Adán y de Eva. ¿Sí? Entonces, cuando ellos cayeron, esa genética divina que había sido impartida, tan perfecta, que ellos no tenían enfermedad y podían hacer un montón de cosas que hoy por hoy nos encontramos limitados, ¿sí? Pero cuando ellos cayeron, los genes se alteraron. ¿Y por qué se alteraron? ¿Sí? Dividí la palabra generaciones. ¿La podés dividir? La dividís en dos. Una es gene y la otra raciones. Quiere decir que cuando nuestros antepasados, ¿sí? Todos nuestros linajes, que vos tenés los tuyos, yo los míos, pero todos iniciamos en Adán y Eva, ¿sí? Pecaron, se fue agregando en ese ADN, adhiriendo, ¿sí? Como algo pegado, toda la iniquidad de nuestros antepasados. ¡Wow! ¿Sí? De nuestros antepasados. Por eso, hoy por hoy, hay personas que el papá es diabético, el abuelo es diabético, el padre es diabético, hijo diabético. ¿Sí? Por ahí tenemos obesidad en la familia, abuela obesa, mamá obesa, hija obesa. ¿Sí? Y vos decís, ¿cómo puede ser eso? Bueno, ahí están los genes. ¿Y sabés qué pasa con esto? No solamente queda ahí. Cada ración, cada porción de gen que fue, vamos a decir así, contaminada o cambiada de ese gen principal con el que fue creado Adán y Eva por el pecado, ¿sí? El enemigo tiene derecho legal a reclamar sobre ese gen. Entonces, es como que el enemigo va a reclamar la iniquidad producida de tu bisabuelo, que ni siquiera lo conociste, ¿sí? Porque yo no lo conocía al mío, supongo que vos no lo conociste, ojalá que lo hayas conocido. Todas las cosas que él pueda haber hecho en contra de los principios de Dios, ¿sí? Puede haber habido estafas, puede haber habido mentiras, puede haber habido un montón de cuestiones ahí, fueron insertadas en ese gen y pasaron a tu papá, a tu mamá y a vos. Y los nuestros a los nuestros hijos. Así que no hay linaje perfecto, ¿sí? Desde Adán y Eva no hay linaje perfecto. Entonces nosotros necesitamos que Cristo salve, ¿sí? Esa
genética humana. Y sabés que muchas veces nosotros nos encontramos, hijos e hijas de Dios, con imposibilidades. Y Dios nos suelta una palabra, sabemos que va con el diseño de Dios para nuestra vida, nuestro destino, nuestro propósito acá en la tierra, pero es como que hay un freno interno, es como que hay un freno espiritual para que yo pueda alcanzar esa libertad, ¿no? Esa libertad, porque la enfermedad nos oprime, y no estoy hablando solamente de enfermedades heredadas, también estoy hablando, como te dije, de problemas económicos. Puede ser que una señorita o un muchacho muy agraciado, resulta que por más que sea, no sé, la más linda del mundo, no consigue pareja, por más que ella esté dispuesta. O personas que están en depresión, y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Bueno, es a través de la sangre de Cristo que hoy vamos a ser libres de toda esa carga genética que viene de nuestros linajes pasados, ¿sí? Que a lo mejor nosotros ni siquiera sabemos. Entonces, la cruz de Cristo, tenemos acceso no solo a ser redimidos, no solo a ser justificados, que redimidos eran libres de los sufrimientos o castigos, justificados, absueltos de culpa y pena, a ser perdonados, a renunciar y a recibir resarcimiento o compensación por ofensas, sino que fuimos salvados, liberados de la esclavitud del pecado y de la condenación. Pero también Cristo murió en la cruz para que vos y yo recuperemos ese linaje que al comienzo de toda la historia de la humanidad había puesto sobre el primer hombre y sobre la primera mujer. ¡Wow! Yo cuando recibí esto agarré y dije, gracias Señor, qué cosa más grande. Alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque yo puedo ser libre de todas esas ataduras que mis padres, mis abuelos, mi bisabuelo y así para atrás metieron la pata, y hoy por hoy yo y mis hijos están viviendo limitaciones a causa de esto. ¿Sí? Y es por medio de la fe que nosotros recibimos esa herencia genética del linaje perfecto de Dios para nosotros. ¿Sabes que va a haber un antes y un después en nuestra vida? Porque nosotros tenemos un destino profético que ya fue establecido antes de la fundación del mundo, por Cristo, por Dios Trino, por Dios Padre, por Dios Hijo, por Dios Espíritu Santo. Y a veces nosotros no podemos ver esa fluidez para poder alcanzar todo eso. Y vos decís, bueno, yo tengo comunión con Dios, y no la dejes de tener jamás, porque si vos dejas de tener la comunión con Dios, ¿sí? Es como que le marcás y le plantás la bandera de independencia de Dios. Y eso nunca puede pasar, porque somos hijos e hijas comprados a precio de sangre. O sea que vos sos de Dios, ¿sí? Vos sos de Él te compró a vos y a mí, y de eso no nos vamos. Declaramos juntos, iglesia, de todo el no, de toda presencia, o los que me están mirando y quieren recibir a Cristo en su corazón, van a ser libres de todo esto que estamos hablando, ¿sí? Del pecado y de toda la carga genética, donde hay impiedad, donde hay iniquidad, como veníamos diciendo. Y sabes que yo decía, pero Señor, ¿cómo es esto? Y sabes que yo encontré la respuesta en el plan
que Dios dio al ser humano. El plan de Dios, y lo vamos a repasar, es que el ser humano conozca a Dios. ¿Para qué? Para que sea más parecido a Cristo. Y ser más parecido a Cristo no es solamente en algo espiritual. Si bien lo que vamos a hacer hoy es algo espiritual, por medio de la fe nos apropiamos de la victoria ganada en la cruz por Cristo, ¿sí? Pero no es solamente parecernos a Él en nuestro carácter, parecernos a Él para que fluya palabra de Él de nuestros labios, sino también que es para que todos nuestros genes se parezcan al de Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo anunciemos donde quiera que vayamos, para que seamos cartas leídas, dice Pablo, para que seamos yendo hacia todo lugar, ¿sí? Más parecidos a Él en todo aspecto, para que no haya limitaciones en nosotros. Porque mientras el enemigo tenga derecho legal y autoridad para reclamar esa pago por esa iniquidad que nuestros antepasados hicieron, entonces no vamos a estar limitados. Pero ¿sabes qué? Cristo en la cruz pagó, Él ya lo hizo. Solamente vos y yo nos tenemos que apropiar de todo eso que nos pertenece, ¿sí? Y sabes que también vamos a orar ahora en breve, no sé cuánto, puse la mano en la cámara, van 20 y 39 son, así que bueno, vamos a orar, porque dice que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, y siempre pensamos que lo que dice Lucas 19:10, que es lo que le acabo de decir, se trataba de personas que no conocen a Dios. Y el sentido es mucho más amplio, es avenir lo que se había perdido, esa genética perfecta que la tenía Adán y Eva en el primer hombre y en la primera mujer. ¡Wow! ¡Cuántas cosas que cargamos que a lo mejor no sabemos! ¿Sí? Pero que hoy vamos a ser libres, porque vamos a llevar a la cruz de Cristo todas estas cuestiones. Y acordate que cuando estábamos viendo en los equipos de Vida Zoe, y de paso les digo que si vos no estás en un equipo de Vida Zoe, escribinos en forma privada en la página del Ministerio Presencia de Dios en NOA, y te vamos a conectar, deja tus datos y nos vamos a conectar con vos para que puedas experimentar la vida Zoe en tu interior y una relación cercana y personal con Dios. No importa la religión ni en lo que vos crees, sino que lo que importa es que quieras relacionarte con un Dios no lejano, sino cercano, y que está atento a todos y cada uno de los detalles de tu vida y la mía, ¿sí? Bueno, y sabes que, bueno, ahora antes que oremos, Dios me ministraba también a través de Efesios 2:6, ¿sí? Y quiero que es un texto muy, pero muy mencionado y conocido, ¿sí? Se me perdió Efesios otra vez. Acá está. Efesios 2:6, ¿sí? Que dice, también junto con Él nos resucitó, ¿sí? Nos resucitó. Y asimismo nos sentó en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Cuando nosotros nos encontramos, porque nosotros actuamos en dos lugares, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, que es algo espiritual, pero vos y yo
Está uno en Tucumán, otro en Santiago del Estero, otro en La Rioja, yo acá en Catamarca, ¿sí? Y alguna gente en Buenos Aires, como Andrea, ¿no? Y él nos sentó allí, y allí tenemos autoridad. ¿Te acordás lo que nos decía, nos enseñaba nuestro pastor general, el pastor Bernardo, acerca de que nosotros, si estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, tenemos autoridad sobre todos los poderes humanos de esta naturaleza caída? La gente se mata por un puesto, un cargo político. La gente da todo por dinero, la gente da todo por salud, la gente se pelea por todo, ¿no? Para acceder a esos lugares de poder. Pero nosotros, al tener a Cristo en nuestro corazón, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Y qué hace Cristo allí? Legisla, crea, ordena, ¿sí? Él ejerce dominio. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, dice el dicho, ¿no? Pero acá no hay coincidencia, sino que hay causalidad de Dios. Y dice que cuando Dios le dijo, creó al hombre, ¿sí? Y lo estoy buscando, le dijo: reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios: miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla, y ellos les servirán de alimento, ¿sí? Y señorense sobre todas las aves del cielo y de la tierra. Les dio órdenes. Y él dice que nos hizo reyes y sacerdotes, ¿sí? Y también dice la palabra que somos reyes. Dice que Jesús es rey de reyes. El rey sobre todo, porque le dio todo poder, toda autoridad, dice, sobre todo lo creado, que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, cuando Cristo resucitó, cuando Jesús resucitó, ¿sí? Bueno, y ese poder, esa autoridad, Cristo nos la dio a nosotros, la recuperó. ¿Para qué? Para que nosotros ejerzamos gobierno. Y no es gobierno humano el que se vota. No es gobierno humano el que se elige, ay, a mí me gusta la plataforma política tal, las promesas que me hace fulanito, o aquel me prometió más y es mejor y me voy con el mejor postor y lo voto. No, nos dio gobiernos que es un gobierno espiritual, el gobierno que tenía Cristo nos lo dio a nosotros también, para que nosotros gobernemos y legislemos. ¿Pero cómo? Con Él. Con Él. O sea que vos y yo no nos podemos soltar, no nos podemos dar el lujo de no tener intimidad con ese ser, con este Dios trino, conocerlo cada día más, tener cosas nuevas, revelaciones de lo que ya está escrito acá y que nosotros no podemos acceder. Mira, esto que te estoy compartiendo es algo nuevo para mí y yo te lo estoy impartiendo para que vos lo puedas conocer aún más y lo tomes y te lo apropies para vos y que puedas ser libre de todo lo que te venía atando hasta ahora y que vos decís: yo pedí perdón a Dios, entrego todo a la cruz, claro, todo lo tuyo, pero lo de tus antepasados, ¿qué? ¿Sí? Y está cargado en los genes, y entonces el enemigo tiene derecho legal para ir al trono celestial, al trono donde dice que Cristo actúa como abogado tenemos para con el Padre, ¿sí? Jesucristo no es hijo de Dios.
Y el juez es Dios, el juez justo. Hay una corte celestial donde el enemigo se presenta. ¿Te acordás la historia de Job? Que dice que de entre todos los seres creados se presentó el enemigo y le dijo de Job, ¿de balde te sirve? Si le diste todo. ¿Te acordás? Si no lees la historia en el libro de Job, el enemigo se presenta ahí reclamando por todas esas impiedades, iniquidades que hicieron nuestros antepasados, ¿sí? Pero hoy vamos a ser libres por medio de la cruz, de la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? Porque mirá, la obra que Dios hizo es perfecta. Él pensó en todo para que vos y yo podamos reflejarlo, parecernos, para que podamos no solamente con nuestro hablar de impartir palabra, sino que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, con nuestra sola presencia, ¿sí? La tierra y todo lo que no se ve reconozca la presencia de Cristo en nosotros, la presencia de un hijo o una hija de Dios en los lugares donde vamos. ¡Qué bárbaro es eso! Vamos a orar, ¿sí? Y ¿sabes qué? Yo te voy a pedir allí que vos ores como si fueras tu abuelo o tu abuela, que capaz que no lo conociste, o cualquier antepasado de tu historia, ¿sí? Y que vos le pidas perdón allí a Dios por todas esas iniquidades, así general, iniquidades que pueda haber en mis antepasados, ¿sí? Tan sea de papá o de la rama de mamá, ¿no? De que venga de mamá o de papá. Y si no conociste a tus padres verdaderos, no importa, porque al decir tus papás y tus mamás, ¿sí? Sin importar el nombre, Cristo aplica la sangre para hacernos libres, ¿sí? Y ahí te voy a pedir que donde estás puedas decir, Señor, yo en esta noche tomo la palabra que fue soltada y renuncio a toda iniquidad en mis antepasados que pueda haber, tanto de parte de mi papá como de parte de mi mamá. Y si sos casado o casada, también de la parte que venga de tu esposo o tu esposa, ¿sí? Señor, yo te pido perdón en nombre de ellos por todas las cosas que ellos se hicieron, que los separaron de vos. Señor, yo me apropio en esta noche de la victoria que ganaste, Jesús, dando tu vida por mí, y que esa sangre sea eficaz hoy en mis genes, en mi vida, en mi interior, en toda la genética mía. Señor, y yo te pido que se aplique esa sangre preciosa derramada en la cruz en mí. Asimismo renuncio a toda herencia que pueda venir de parte del linaje de, y decir el apellido de tu papá, como así también del linaje que pueda venir de mi mamá y decir el apellido, ¿sí? También renuncio al linaje que pueda venir de parte de mi esposo o esposa y decir el apellido. Yo hoy me declaro libre y apelo a ese sacrificio en la cruz y me declaro redimida, justificada o perdonado, de acuerdo a tu sexo,
de todo mal y me declaro libre de toda enfermedad que pueda venir por herencia maldita de mis antepasados, ¿sí? Por mis abuelos, por mis padres, por mis bisabuelos, mis tatarabuelos y todo el antepasado hasta Adán y Eva. Yo hoy me declaro una hija y un hijo de Dios, limpio por tu sangre. Amén. Amén. La otra cosa que vas a hacer es otra oración, donde nos vamos a apropiar de esa genética perfecta, que es el linaje de Cristo, ¿sí? El linaje de Dios en nuestras vidas. ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, en esta noche, yo, y decí tu nombre, ¿sí? Tomo tu ADN, esa genética perfecta tuya, la que pusiste al comienzo de toda la historia de la humanidad en Adán y Eva, se restituye en mí hoy a través de la sangre de Cristo, porque yo soy una hija y un hijo de Dios. Y yo declaro que todo lo que me limitaba hasta hoy, que venía, mejor dicho, de mis antepasados, es quebrado, es roto en el nombre de Jesús. Ya no hay más cadenas, ya no hay más limitaciones, ya no hay más ataduras. Soy libre. Y yo voy a comprobar sanidad, prosperidad, bendiciones que habían estado retenidas por mucho tiempo a causa de esto. Señor, días gloriosos nos esperan, donde nosotros, tus hijos, que te amamos a vos, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, por quien sos vos para nosotros, vas a hacer obras formidables, porque estamos sentados en lugares celestiales, y yo ya no más tengo que ir a perseguir las cosas, perseguir las bendiciones, perseguir los cargos, perseguir lo que quiero tener, sino que al relacionarme con la fuente, que sos vos, vos te ocupás de que todo eso que vos tenés para mí y mi familia fluya hacia mí. Gracias, Señor. Lo único de lo cual me voy a ocupar es de conocerte cada día, algo nuevo de vos en mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sos maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué formidable, maravilloso. No alcanzan las palabras para describir lo magnífico que es nuestro Señor, que es nuestro Dios, y cuánto amor tuvo para nosotros, ¿no? Así que no operes más en el nivel humano. Yo sé que la vida a veces está cargada de frustraciones, está cargada de problemas, pero Jesús no lo negó a eso y dijo que iba a pasar, pero confiar, que dijo, yo he vencido al mundo, ¿sí? A este sistema que está caído, esta naturaleza caída, que es imperfecto, ¿sí? Y sabes que te quería decir que de ahora en más no te lleves más por las emociones. Ya basta.
Cuando vos las detectes, ¿sí? Llévalas a la cruz. Llévalas a la cruz. Pero tu lugar y el mío es estar sentado en lugares celestiales reinando con Cristo Jesús. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Él es el Rey de Reyes. Esa palabra rey es Él y los reyes somos nosotros. Señor es Él y señores somos nosotros. Y sabes que cuando yo oraba todo esto, me mostraba que cada uno de ustedes, allí en la provincia donde se encuentran, o el barrio en el que están, o la ciudad en la que se encuentran, ustedes van a ejercer autoridad, la autoridad de Cristo delegada, que viene mediante la obediencia de buscarlo a Él cada día más y hacer las cosas que Él quiere, que llevan alegría a su corazón, que llevan complacencia a Cristo Jesús o al Dios Trino, ¿sí? Y que para esto nuestra voluntad, cada día debemos afirmar que nuestra voluntad muere, es llevarla a la cruz, para hacer lo que Él quiere. Ya no va más a mi manera, como cantaba Frank Sinatra, a mi forma, como a mí me parece o me pinta, sino que es a la manera de Él. Y a la manera de Él es mucho mejor que la tuya y la mía. Y a veces como seres humanos nosotros queremos hacer lo que pensamos que está bien. Pero si yo hago esto no jorobo a nadie, o si yo digo tal cosa es mi pensamiento, pero ya no va más tu pensamiento o el mío. ¿Acaso no dice la palabra que los pensamientos de Él son mucho más altos que los nuestros? ¿No dice que los caminos de Él son mejores que los nuestros? Ya no sufras más, ya no te des la cabeza contra la pared tratando de hacer las cosas a tu modo. Hacela a la manera de Dios. Seguí la voluntad de Él. Apropiate, renuncia ahí. Señor, a veces sufrimos porque metemos la pata porque decidimos mal, pero antes de decidir mal, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No me gusta esto. Jesús lo dijo en la cruz. Señor, si puede, pasa de mí esta copa, pero no sea tu voluntad, sino que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. O sea, yo no quiero dolor, yo no quiero ir a la cruz. Ahí demostraba que estaba 100% hombre, con sentimientos, ¿sí? Pero ¿sabes la parte que escuchó Dios, Padre? No se haga mi voluntad, se haga la tuya, porque lo demás era humano. No le hables más a Dios de todo lo que sentí. Yo siento que me mienten, yo siento bronca, yo siento impotencia, yo siento frustración, yo siento y yo siento y yo siento. Y lo tenemos a Dios así. Habla lo que habló Dios. Lo que dijo Cristo, lo que habló Dios. Si no sabés, mira, acá tenés, mira, un montón de palabras que habló Dios. Cualquier promesa podés tomar y hacerla tuya, ¿sí? Y reclamarla hasta su cumplimiento, y recordarla, pegarla en todos los lugares visibles, hasta ponerla en la cartera, en la billetera, donde sea. ¿Para qué? Para que te acuerdes que el que legisla tu vida es Dios y que vos no llamaste a estar sometido. Dios te llamó para que gobiernes. No quiero nadie el lunes, ¿no? Que me llamen de Tucumán, de Santiago, de La Rioja o de donde sea, de Salto de Jujuy o del interior de Catamarca, que me diga, mira, se volvió loca esta o se volvió loco este, me tomó el gobierno. No es ese gobierno. Es el gobierno espiritual para decretar por medio de la palabra, que es Cristo,
y decir lo que Dios habló ya, para que lo que no es, sea, y para que se alinee todo lo torcido, y todo lo que esté desordenado sea ordenado, y para que todo lo que esté terminal, en rumbo a la muerte, haya vida. Ese poder lo tenés vos y lo tengo yo en mi boca, ¿sí? Porque lo que se llena mi corazón, ¿qué dice la palabra? Habla mi boca. Llenate más de Cristo, llenate más de Él y soltá las palabras que Él quiere que sueltes para tu ciudad, tu provincia, tu barrio, tu familia, tus seres queridos, ¿sí? Soltá palabras de poder. Un futuro glorioso tenemos. Ya Cristo hizo todo. Dice que iremos por el mundo, ¿sí? Anunciando evangelio, que son buenas noticias. ¿De quién las buenas noticias? ¿Del diario? ¿Las buenas noticias del intendente? ¿Las buenas noticias del gobernador o gobernadora? No, las buenas noticias del reino. ¿Quién es el reino? Dios Trino. Y vos y yo también somos parte del reino, ¿sí? Así que nosotros vamos a unir ahora, ¿sí? En común acuerdo con lo que Dios habló, y vamos a soltar y decir que toda la Argentina, todo el mundo, pero también el NOA, nuestra tierra dada por heredad a nosotros, va a ser llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar, ¿sí? Un beso grande para cada uno de ustedes. Allí los abrazo donde quiera que estén, a Tucumán, Salta, Jujuy, en el espíritu estamos unidos porque somos un cuerpo, ¿sí? Somos un cuerpo. A Santiago, La Rioja, todo Catamarca, ¿sí? Somos un cuerpo. Y la vida de Dios visita hoy, en este mismo momento, a todas las personas que están enfermas, ¿sí? Están pasando por una situación puntual. Oramos por lo que venían nuestros antepasados en nuestros genes, pero también a todas las personas que están viviendo, tienen un familiar, que están pasando una situación puntual. La vida Zoe empieza a recorrer tu cuerpo ahora en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Y vas a notar mejoría rápidamente, porque el Espíritu de Dios empieza a visitarte allí donde estás. No sé para quién es esta palabra, pero la suelto, ¿sí? Mañana no se olviden, domingo, canal de Presencia de Dios oficial, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 5 y a las 7 de la tarde. Martes y jueves, Alejandra Estamatea por el canal de YouTube de Alejandra y su Face, ¿sí? Por el Instagram también. El viernes, otra vez por YouTube o por Facebook de Presencia de Dios. Los equipos de lunes a sábado, los equipos de Vida Zoe, funcionando a full. Invita a, si tenés algún conocido o alguien que está necesitando una palabra de Dios, porque la Vida Zoe se va a hacer presente en las personas. Y el sábado que viene nos volvemos a encontrar con esta serie que se llama La cruz me da autoridad. ¿Quién mejor que Cristo, que murió para darnos autoridad a vos y a mí? Un besote enorme, un abrazo y vamos por más, porque todo lo de Dios es nuestro, ¿sí? Y todo lo que Él es está en nosotros. Un beso grande. Chau, chau. Bendiciones.